Vamos a sacar nuestras Biblias, son tan amables, y vamos a abrirlas en el Evangelio según Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, vamos a leer del verso 24 y hasta el verso 30. Así es, Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30, y cuando estén ahí, digan amén para que yo sepa que puedo comenzar a leer. ¿Sí estamos todos ahí ya? Amén. Perfecto, vamos a ver y ahorita le explicamos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en su casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaban que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Y decimos: amén. Amén. Vamos a poner tiempo en las manos de Dios y estudiamos esta porción. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos mis hermanos y hermanas que se han reunido esta mañana para que juntos estudiemos tu palabra. Te ruego que sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación de la misma a nuestra mente, a nuestro corazón, para que salgamos de este lugar no solo con información en la mente, sino realmente con la fe avivada, despierta y puesta en ti, con una convicción y un compromiso cada vez más grande de tomarnos de tu mano y andar en tus caminos. Este tiempo es para tu gloria, Señor. Habla a nuestra vida. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. La historia de la mujer sirofenicia es una porción de la Escritura muy interesante que la relatan tanto Marcos como Mateo. En estos dos evangelios la podemos encontrar. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos nos acaba de platicar una discusión que tuvo Jesús con los fariseos acerca de lo que contamina a las personas. Si ustedes recuerdan, en la ley mosaica había una serie de mandamientos que mandaban la purificación de las personas para poder ser ritualmente puras y participar en el templo. Pero esa ley había sido llevada a un extremo bastante lejano a la verdad. Ya no era solamente mantenerse puros para participar del templo y ser ceremonialmente aptos, sino que ya era dentro de todas las prácticas como una especie de religiosidad extrema. Ellos decían que no podías comer nada si no te lavabas las manos, que tenías que lavar. Incluso hicieron un reglamento, como un tutorial de cómo lavar los platos y cómo lavar los vasos para poder comer de ellos. Que si no estaban lavados de esa manera, te contaminabas, era lo que decían los fariseos. Y Jesús tiene una discusión con ellos y al final resume que lo que contamina al hombre, lo que nos contamina a los seres humanos, no es lo tangible, no es si comemos de un plato limpio o sucio, o si la comida está hecha con mayor o menor higiene. Porque al final de eso, cualquier cosa que entre por nuestra boca va a salir de nosotros. La comida no se queda en nosotros para siempre, sino realmente la pureza y la limpieza que tendrían que tener los seres humanos es la del corazón. Amén. Porque lo que habita en nuestro corazón, eso sí nos contamina. Y con eso sí podemos contaminar a otros. Cuando nosotros hablamos palabras negativas, de queja, cuando murmuramos, cuando ofendemos, nos contaminamos y contaminamos a quien nos escucha. Luego de tener Jesús este gran debate con los fariseos, es que llegamos al verso 24, en donde dice que se levantó de allí y fue a la región de Tiro y de Sidón. No sé si ustedes ubiquen cómo es el mapa de Israel, especialmente en este tiempo. Israel, la tierra prometida, estaba dividida en este punto en varias regiones por el Imperio Romano. Sin embargo, se consideraban dos grandes regiones dentro de Israel. Jerusalén, que era la parte sur, donde estaba el templo, y la parte norte, que se conocía como Galilea. Galilea tenía un apodo. ¿Alguien recuerda cuál era el apodo de Galilea?
Galilea de los gentiles. ¿Por qué creen que Galilea se llamaba Galilea de los gentiles? Porque eran gentiles. No, la gentileza no se refería a un tema de amabilidad con los demás, sino a un acto pagano. Los gentiles eran los no judíos. Entonces la mayor parte de los judíos habitaba en la parte sur de Israel, en Jerusalén, donde estaba el templo. Sin embargo, en la parte norte vivían muchos judíos de escasos recursos que se mezclaban con los no judíos y por eso se le llamaba Galilea de los gentiles. ¿Y alguien recuerda en dónde creció Jesús y pasó la mayor parte de su vida? En Galilea de los gentiles. Y al norte todavía de Galilea está la región de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades no tenían judíos en ellas. Y es muy curioso que Jesús estando en Galilea de los gentiles, los fariseos salen de Jerusalén, van y lo buscan para tener este debate con él acerca de la pureza. Luego que tiene este debate con ellos de la pureza, Jesús sale de Galilea y se dirige más al norte, hacia Tiro y Sidón, dos ciudades completamente paganas, dos ciudades en las que no había judíos, los judíos no vivían ahí. Y esto es poco común en el ministerio de Jesús, porque como lo acabamos de explicar, Jesús nos había dicho, capítulos antes, que él había sido enviado primero a las ovejas de Israel. Amén. Entonces, el ministerio de Jesús estuvo enfocado principalmente a los judíos, no a los gentiles, aunque hubo algunas excepciones, como en este caso, cuando llega a Tiro y a Sidón, y ahí se encuentra una mujer sirofenicia. Sirofenicia es su nación, ella era de la región de Ciro, por eso se le llamaba Sirofenicia. El Evangelio de Mateo también le llama a una mujer cananea. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál era la ciudad de Canaán o la tierra de Canaán? Era la tierra de Israel, habitada por las naciones vecinas antes de ser tomada por Israel. Entonces imagínate, una mujer que era de origen cananeo, de las tribus que habían habitado la tierra prometida y que resistieron al pueblo de Israel. Y además era sirofenicia, ahora estaba bajo el gobierno de los romanos previo a los griegos. Entonces era una mujer que en su mente no tenía la palabra de Dios, sino solamente de forma cultural un montón de tradiciones y de religiones paganas. Hasta esa ciudad se dirige Jesús. Pero es bien interesante cómo nos explica Marcos por qué Jesús fue a esa región. Nos dice, levantándose de allí, de la conversación con los fariseos, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera. ¿A qué se fue Jesús a Tiro y a Sidón? Bueno, a estudiar. Hay algo que se conoce como retiros. Tiempo donde nos apartamos de todos para meditar y para orar. Jesús hace como una pequeña pausa en esta discusión, en esta enseñanza con los fariseos, y se dirige a una ciudad en donde en teoría nadie lo conocía, porque su ministerio era judío para los judíos. Pero allá sucede algo bien importante que nos deja ver a nosotros uno de los atributos de Dios. Jesús no quería que nadie lo supiera, se fue a tener un tiempo a solas, pero no pudo esconderse. Y esta frase es bien interesante porque, mis amados, en donde llega Jesús es imposible seguir viviendo de la misma manera. Si Cristo está en tu vida, a ti se te tiene que notar. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús. No, yo soy cristiano. De cuna soy cristiano. Yo tenía un compañero en un trabajo, que de hecho era mi jefe, y cuando yo me convertí al Señor, yo le prediqué, le dije, oiga, ingeniero, fíjese que acabo de conocer al Señor y creo que usted también tiene que conocerlo. Me dice, no, si yo también soy cristiano y de cuna. Trabajamos juntos durante 4 años, nunca me predicó la palabra, nunca lo vi orar por los alimentos, nunca lo vi abstenerse de las conversaciones soeces y vulgares que teníamos en ese momento. Éramos un montón de obreros, él era el ingeniero y convivía con nosotros como cualquier persona. Nunca me di cuenta que él era cristiano, por eso le prediqué y hoy resulta que ya que le prediqué yo, él también es cristiano de cuna. ¿Ustedes creen que él era cristiano? No, porque donde llega Cristo es imposible que se esconda. No podemos esconder a Cristo. Cristo transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de pensar y de ser. Bueno, Cristo no se puede esconder. Y nos van a platicar en el verso 25 por qué no se pudo esconder.
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino a postrarse a sus pies. La Biblia nos relata un montón de acontecimientos donde hay personas a los pies de Jesús. Y es bien interesante. La mayor cantidad de personas que se postraron a los pies de Jesús, ¿qué fueron? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Y las mujeres dicen, mujeres nos postramos a los pies de Jesús. Amén. ¿Por qué creen que las mujeres se postraron a los pies de Jesús? ¿Porque estaban en delitos más grandes que los hombres? Sí. ¿Y en necesidades más grandes? También. Pero esta mujer sirofenicia, que era una de las más grandes pecadoras, porque vivía muy lejos del Señor, ella escuchó de Jesús. La fama de Jesús llegó hasta sus oídos. Y ella, cuando escuchó de Jesús, tuvo una sola cosa en mente. Quería acercarse a Jesús. Y el tema del que vamos a hablar esta mañana, o del que estamos hablando esta mañana, no es solamente la historia de una mujer pagana que fue a buscar a Jesús por un milagro. Hoy vamos a hablar de dos virtudes que todos nosotros tenemos que desarrollar y reflejar si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús. Que es por un lado la fe y por otro lado la humildad. ¿Cuántos humildes hay esta mañana acá? Son tan humildes que ni siquiera levantan la mano. Dicen, no, mi humildad no me va a dejar levantar la mano para decir que soy humilde. Ok, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Pero fe de veras. ¿Sí? Ok, vamos a ver si nos parecemos un poquito a esta mujer sirofenicia y si nuestra fe y nuestra humildad están en el lugar correcto. Esta mujer tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema que tenía la mujer? Una hija que estaba endemoniada. O sea, no era una hija rebelde, no era una hija floja, ni siquiera una hija burra, ¿no? Que era una hija endemoniada. A veces parece que nuestros hijos están endemoniados, ¿no? Pero esta niña literalmente tenía un demonio. Muchas veces hay personas que no creen en la Biblia y cuando leen estas historias donde se habla de posesiones demoníacas, creen que no es cierto, ¿no? Pero luego es la misma gente que ve los programas de televisión que salen los sábados donde que le hicieron el exorcismo a quién sabe quién y todo eso sí lo creen, pero lo que viene en la Biblia les cuesta trabajo creerlo. Pero esta chica tenía un demonio. En las prácticas paganas era muy común que los hijos se dedicaran o se ofrecieran ¿a quién? Al diablo, a los ídolos. Ella era sirofenicia cananea. ¿Se acuerdan cuál fue una de las prácticas que los cananeos practicaban por las cuales el Señor les emitió un juicio y los expulsó de Canaán? Hacían pasar a sus hijos por fuego. Dedicaban sus hijos a los dioses paganos pasándolos por fuego. En otras palabras, ponían sus hijos al servicio de estos dioses. Esta mujer era sirofenicia cananea. Tenía estas costumbres. ¿Por qué crees que su hija estaba endemoniada? Porque la habían ofrecido. Ella en su ignorancia había cometido errores y tomado decisiones que estaban afectando su vida y la de su familia. No solamente de manera física, sino de manera espiritual. Y mis amados, todas las familias y todas las casas que están alejadas de Dios, todas tienen problemas físicos, pero principalmente tienen problemas espirituales. Y un problema físico se atiende con cosas físicas, pero los problemas espirituales requieren una atención espiritual. Amén. Nosotros los cristianos no podemos estar ciegos a esta verdad. Hay cosas físicas como si necesito dinero, pues me pongo a trabajar. Si estoy enfermo, voy al médico. Pero ¿qué hago con la parte espiritual? ¿Esa la puedo resolver en mis fuerzas? No. Ni siquiera tenemos el poder nosotros de resolver un tema espiritual por nosotros mismos. Si tú quisieras pelearte con el diablo, ¿quién crees que ganaría? El diablo, como te ganó muchos años antes de venir a Cristo. La única manera de deshacer cualquier obra del diablo en nuestra vida es por medio de Jesús. Aleluya. Por eso esta mujer, cuando escucha de Cristo, se da cuenta que Cristo es el único que puede resolver su problema. Amén.
Cristo ha echado fuera demonios, Cristo ha alimentado multitudes, Cristo hace milagros. Él hace no solamente lo físico, sino principalmente lo espiritual. Y entonces la mujer, aquí surge su fe. Escucha de Jesús y cree en Jesús, no como un milagrero, no como una persona que le puede dar algo que la beneficie. Cree en Jesús como lo único que ella necesita. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Jesús es lo único que yo necesito? Gloria a Dios. Si Jesús es lo único que tú necesitas, ¿qué tendría que ser aquello que tú buscas todos los días? Y ahí se responden ustedes mismos. Si estoy buscando a Jesús todos los días, si es realmente lo único que necesito, porque a veces decimos que necesitamos a Jesús, pero buscamos más el entretenimiento que a Cristo. A veces venimos a la iglesia y estamos en la iglesia esperando que se acabe para salir a desayunar. Ya me está crujiendo la tripa y el pastor no se calla y yo quiero unas carnitas. O es que al rato hay una película, o al rato hay un partido, o al rato voy a hacer no sé qué, o hay una fiesta. Y estamos pensando en el entretenimiento en lugar de pensar en Jesús. Si eso es el domingo, imagínate el resto de la semana. A veces estamos pensando nada más en el trabajo, en el celular, en la televisión, y no estamos recurriendo a Cristo. Esta mujer tenía un terrible problema causado por ella misma. Y déjame decirte algo. El 90% de los problemas que tú tienes, ¿quién crees que los causó? Lo mismo. Mismo, con tus decisiones. ¿Has conocido una persona con deudas? ¿Quién de ustedes conoce a una persona con deudas? Yo. Yo luego la veo cuando me voy a bañar y me miro en el espejo, ahí veo una persona con deudas. ¿Quién crees que endeudó a esa persona? Uno mismo. Pues yo mismo. Nadie vino y me obligó. Oiga, señor, ¿quiere usted una tarjeta de crédito? Oiga, señor, ¿quiere usted gastar más de lo que gana? Esas decisiones las tomamos nosotros. Los problemas de salud, muchas veces, ¿quién se los genera? Nosotros mismos. Nuestros hábitos alimenticios, nuestra falta de sueño. Tan solo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema con un familiar últimamente? Una discusión, un roce. En el último año, ¿alguien ha tenido un problema con algún familiar en el último año? ¿Quién crees que generó esa discusión? Porque para pelear, ¿a cuántos se ocupan? ¿Uno solito pelea? No, grita como loquito. Y si nadie le hace caso, ese loquito. Pero cuando hay dos personas gritando como loquitas, es un pleito. Porque se ocupa dos. Si tú te has peleado con alguien, déjame decirte que ese pleito, tú fuiste parte de él. Los problemas que tenemos nosotros nos los fabricamos, pero no somos conscientes de eso. Por eso no venimos a Cristo. Tan solo tus pecados, ¿en cuántos problemas te han metido? En un montón de problemas que nos meten. Y esta mujer se dio cuenta que sus pecados, sus errores y sus malas decisiones tenían en problemas serios a ella y a su hija la endemoniada. Y que había una sola persona que podía resolverlo. Y no esperó, no lo dejó para mañana. Dijo, bueno, ya sé que Cristo anda acá en la ciudad, voy a ver si mañana me lo encuentro, al rato voy y le toco. Jesús quería descansar y tener un tiempo a solas. Y esta mujer le preguntó, oye Jesús, ¿tienes tiempo para mí? No, sabía que era lo único que podía cambiar su vida y que no había tiempo que perder. Y fue y se postró a sus pies. Yo no sé si ustedes se imaginan esta escena protagonizada por alguno de ustedes en la vida real. Que tú tuvieras que postrarte, que es tirarte al piso a los pies de alguien. ¿Ustedes saben cómo eran las sillas en la época de Jesús? No había sillas. No usaban las sillas. Las sillas eran solamente adornos para gente muy pudiente y en los palacios. Pero la gente común y corriente se sentaba en el piso. Y de hecho, se recostaban del lado derecho y los pies iban del lado izquierdo. Y así se sentaban alrededor de la mesa. Y había un punto en donde los dos pies se encontraban y ahí era el lugar del sirviente que le lavaba los pies a toda la gente que visitaba la casa. Obviamente, en ese tiempo no usaban tenis ni zapatos, usaban sandalias y caminaban en el desierto entre las heces de los animales y la arena. Entonces los pies de los caminantes siempre estaban sucios.
Jesús había recorrido unos 50 kilómetros para ir a Tiro y Sidón, perdón, esa ciudad, y se había ensuciado los pies, y esta mujer llegó a los pies de Jesús sin importarle en qué condición se encontraban. No dijo, ay, es que me voy a ensuciar. Ay, déjame ver si no tiene muy hinchados los pies el Señor, porque pues, yo me quiero recostar ahí. Fue y se tiró al piso. O sea, para estar a los pies de Jesús no podías estar sentado, tenías que estar literal, tirado al piso. Y ahí se tiró a los pies de Jesús. Y esta mujer le rogaba que echara fuera el demonio de su hija. No fue que le digo, oye Señor, aquí estoy acostada, ¿cómo estás? Soy yo, ¿quieres ayudarme? No, le rogaba. ¿Cómo es rogar? Suplicar. Lloras. Urges, por favor, ayuda a mi hija. Y le rogó varias veces. Algo bien interesante que sucede en esta escena y que vemos muy pocas veces que Jesús hubiera hecho, es que no le respondió a la primera. En Mateo, te voy a leer Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, porque Mateo nos da unos datos muy interesantes sobre esta misma historia, acerca de la actitud que Jesús tiene con esta mujer y cómo ella puede ser aquella persona humilde. Fíjate, dice, del verso 21 en adelante, el capítulo 15 de Mateo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Pero qué dice el verso 23? Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Te imaginas rogarle a alguien y que ese alguien te ignore? ¿Alguna vez has tenido una necesidad bien grande de dinero y le has pedido prestado a alguien y te ha dicho que no? ¿Qué se siente? Hasta coraje da, ¿no? Es, por menso, ¿para qué le pedí? Esta mujer le estaba rogando a Jesús y Jesús no le respondía. Eso es poco común. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. ¿Qué querían los discípulos? Que se callara. Ay, Señor, ya dile que se vaya esta vieja gritona. Imagínate cómo le estaba clamando a Jesús. No era un susurro. A grito pelón, llorando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija que es atormentada. Y Jesús no la pelaba. Y tan no la pelaba que los discípulos dijeron, ya Señor, no le va a hacer caso, sácala, ¿no? Venimos a descansar y esta señora con sus gritos no nos deja. Es tan complicado cuando oramos y no vemos respuesta. ¿A quién le ha pasado? ¿Cuántos sirofenicios sabemos esta mañana acá? Que hemos clamado y no hemos recibido respuesta. Y Jesús le dice, cuando le responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, el Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo ¿a quiénes? ¿Qué le está diciendo? Le dio un calificativo bien feo que está en la Biblia. ¿Cómo le dijo? Perro. El Señor Jesús ignora a una persona y cuando le responde le dice, no te puedo atender, yo atiendo a los míos, tú no eres de los míos, tú eres un perro. Esa escena es para volarnos la cabeza. Estamos acostumbrados a ver a Jesús como con Bartimeo, que le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Recobrada. A la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Esa misericordia la tiene Jesús por los judíos. Pero por la sirofenicia,
¿Es acaso Jesús racista? Entonces, ¿por qué Jesús la trata así? ¿Por qué primero indiferencia y luego le muestra su condición como de un perro? Porque Jesús nunca hace algo sin un propósito. Amén. Esta mujer sirofenicia, toda su vida había estado ofendiendo a Dios con sus prácticas paganas. Había escuchado de Jesús y ahora su fe tenía que ser probada para ver si era una fe genuina o un simple acto de necesidad. ¿Cuántas veces venimos a Dios no porque estemos convencidos de servirle, simplemente porque queremos lo que Él nos puede dar? Yo conozco personas que van a la iglesia, incluso si hay reunión de oración, a la reunión de oración y todas las reuniones que pueden ir, porque le están pidiendo a Dios un milagro. Y cuando Dios responde, ¿qué pasa con esa gente? Dicen, Señor, gracias por el milagro, yo no venía por ti, yo venía por el milagro, y se fue. Pero Jesús está probando la fe de esta mujer. ¿Quién de ustedes recuerda qué es la fe? Creer en algo que no se ve. Exactamente, creer en aquello que no podemos ver como si ya fuera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una esperanza y una certeza. Yo tengo que tener la certeza de que Cristo es mi solución. Que Cristo es lo único que yo necesito. Porque si yo estoy mirando a Cristo como un medio para obtener algo, yo no tengo fe en Jesús entonces. Y es Jesús la fe que está probando. Por eso al principio no le hace caso. ¿Te has preguntado por qué a veces Dios no responde tus oraciones? Porque... Exactamente. Porque Él sabe que a veces somos nosotros cananeos sirofenicios. Que vivimos una vida bien desordenada, según nuestras propias pasiones, según nuestros propios gustos, aunque decimos, primero Dios. Si Dios quiere, que Dios te bendiga, pero nuestros actos contradicen todo eso. Y cuando Dios nos pasa por momentos de necesidad, es para refinar la fe que hay en nosotros. Para recordarnos que Jesús es lo único que tenemos y lo único que necesitamos. Amén. Aleluya. Tú puedes vivir en tus fuerzas, esforzarte, luchar y tomar decisiones, pero tú tienes un límite. Son bien poquitas las cosas que dependen de ti. La mayor parte de las cosas no están en tus manos. Pero muchos siguen peleando y queriendo controlar, y queriendo sentir, y queriendo saber, incluso hasta decidir en qué momento se salva la gente, ¿no? Señor, ya sálvalos porque ya me cansaron de que sean pecadores. Señor, ya cambia a mi marido. Señor, ya sana a mi enfermo. Señor, ya prospérame económicamente. Queremos todo ya, ahorita. Y cuando nuestro corazón no está listo para recibir una bendición, Dios va a guardar silencio. Para que pasemos de los gritos a la sensatez. Para que dejemos de gritar para postrarnos a sus pies. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es escueta a ratitos, a veces y algunos días? ¿O realmente estás buscando a Dios? Más allá de las exigencias, a sus pies. Porque esta mujer no solamente tuvo fe, también tuvo una gran humildad. Y la humildad es la capacidad de reconocer que yo no soy nada, ni merezco nada, y Dios lo es todo, y es digno de todo. Por eso la mujer dejó de gritar y empezó a clamar. Es diferente decirle, Jesús, hijo de David, a estar postrado a sus pies y decirle, socórreme. Es reconocer que no es porque yo lo pido, sino porque Él es bueno y me lo puede dar. No es por la fuerza o la cantidad de mis palabras, sino por la actitud de mi corazón que confía en su bondad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no hay fe genuina que no venga acompañada de humildad.
Conozco mucha gente que dice, no, yo antes era cristiano, pero yo le pedí a Dios muchas veces algo y nunca me lo dio. No, esa persona nunca fue cristiana. Era un oportunista que quería que Dios lo bendijera y como no lo bendijo, se fue. Porque el que sirve a Dios por un salario, le serviría al diablo por un sueldo mejor. Y así somos nosotros a veces. Si Dios no me da lo que quiere, lo que yo quiero, busco quien sí me lo pueda dar. El mundo me lo ofrece, me voy al mundo. El diablo me lo ofrece, me voy con el diablo. Pero cuando entendemos que Jesús es lo único que tenemos, no importa si me dice que yo soy un perro. Porque, ¿qué creen? Yo soy un perro. Si me comparo con Jesús, ¿quién soy? ¿Qué santidad hay en mí que pueda compararse con la santidad que hay en Cristo? ¿Qué sabiduría hay en mí que pueda compararse con la sabiduría de Jesús? No importa cuánto yo estudio la Biblia y cuánto oro y cuántos años tengo sirviéndole. Yo, Oscar, comparado con Cristo, no soy más que un perro. Al que le falta mucho, muchísimo para ser como Jesús. Y que apartado de Cristo, nada soy, nada puedo hacer. Y nada valgo. Y si Cristo dice que soy un perro, sí, Señor, yo soy un perro. Pero en esta condición de perro, te necesito. Hay otros mejores que yo, sí, Señor. Hay muchos cristianos que son mejores que yo, hay muchos pastores mejores que yo. Y a lo mejor yo soy insignificante. Pero en mi insignificancia, yo te necesito y en ti confío. Aleluya. ¿Qué fue lo que esta mujer le dice? Cuando Jesús le dice, no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Ella no se ofende. No dice, ¿qué te pasó, Jesús? ¿Por qué me dices perro? Me voy a buscar otro que sí me haga el milagro. No. Dice, aún los perros comen de las migajas de los hijos. Ella se autojustificó. Sacó a relucir sus actos de bondad. No. ¿Cómo somos nosotros muchas veces cuando somos confrontados con la palabra de Dios? Y cuando esa palabra de Dios viene de la boca de otra persona, nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque si yo leo la Biblia y en la Biblia me dice que soy un pecador, ¿quién escuchó? Nomás yo. Y puedo hacer de cuenta que no escuché esa parte. Porque yo no soy tan malo. Ay, sí dice de los perros, pero los perros han de ser otros. Yo soy de los hijos. Pero cuando alguien te confronta y te dice, te estás equivocando en esto, estás siendo cruel, estás siendo egoísta, solo piensas en ti, te estás aprovechando, eres un perezoso, no oras, no lees la Biblia, no amas. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice lo que hacemos mal? ¿Cierto? ¿Tú quién eres para juzgarme? Si ni Dios me juzga. Nos aventamos esas, ¿no? Cuando esté tu vida perfecta, vienes y opinas de la mía. Y sacamos a relucir todo lo que creemos que es nuestra justicia. Pero el que se autojustifica es como decir, Señor, yo no necesito tu gracia. Yo no necesito que tú me perdones porque yo soy bueno. La mujer no estaba tratando de mostrarle a Jesús que era buena. Ella sabía quién era. Ella había escuchado a Jesús y se había dado cuenta que eran sus decisiones las que la tenían en esta posición complicada y las que habían puesto a su hija en esa situación. No los vecinos, no los demás, ella y sus decisiones. Y eso es lo que nos da humildad y nos permite estar delante de Dios. Porque la Biblia dice que Él da gracia ¿a quién? Al humilde. Y al soberbio lo resiste. Y que antes de la caída está la exaltación. Cuando yo me exalto, voy a caer. Porque al que se humillare, Él lo exaltará. Pero al que se exalte, Él lo va a humillar. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios con un corazón soberbio, con un corazón autosuficiente, con un corazón lleno de exigencias y de reclamos. Porque nuestras oraciones a veces es del único que están llenos. De peticiones, de exigencias y de reclamos. Cuestionamos a Dios y lo que hace. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que en tu vida pasen cosas que no te gustan? Y cuando estamos pasando por esos momentos, ¿realmente adoramos a Dios? ¿Realmente oramos? ¿Estudiamos su palabra? ¿O queremos sentirnos
víctimas de la situación y de los pecados de los demás, diciendo, pobrecitos de mí, todos me lastiman, todos me dañan, ustedes me lastiman, ustedes me hieren, ustedes me agreden, yo soy tan bueno. ¿De veras? No. Nadie tiene el poder de lastimarte y de herirte, a menos de que tu soberbia así lo permita. ¿A Jesús de qué lo acusaron? De borracho y de glotón. ¿Jesús era borracho? No. ¿Era glotón? Entonces, si lo estaban acusando de borracho y de glotón, y ni era borracho ni era glotón, ¿por qué no se defendió? Porque Jesús era manso y humilde de corazón. Y aunque en él no había pecado, él no tenía la soberbia para defender. ¿Qué te crees? ¿Por qué dices eso de mí? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me tratas así? Tú no me vas a hablar así. Como muchas veces nosotros sí tenemos ideas equivocadas en la cabeza y queremos defendernos y queremos pelear y defender nuestro derecho. Pero no es otra cosa más que nuestro ego inmenso que no nos deja agradar a Dios. Cristo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Misericordia quiero y no sacrificios. Nuestra fe nunca será genuina ni grata ante los ojos de Dios si no está acompañada de gran humildad. Amén. Luego de que la mujer le dice, sí señor, yo soy un perro, pero aún siendo perro, quiero una migaja, no un pan. ¿Qué quería? Una migaja, tantita de tu misericordia, Señor. Porque una sola palabra de Dios basta para transformar el universo entero. No quiero que me dediques todo el tiempo, Señor. Dame una migaja. ¿Y ayuda a quién? ¿Estaba pidiendo algo para ella? Estaba pidiendo para su hija. ¿Quién había puesto a su hija en esa situación? Ella. Muy probablemente ella y sus decisiones. Y ahora estaba buscando enmendar el daño que había hecho y la ayuda para su hija. Y cuando ella le dice esto, Jesús se maravilla de su fe. Y le dice, porque has creído, porque grande es tu fe, y por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cristo tuvo que estar cerca de la niña? ¿Tuvo que hacer un ritual para sacarle el demonio? La amarraron, la reprendieron, le echaron agua y bibliazos y le pusieron alabanzas para que el demonio se le saliera. Dijeron, traigan a 3 hermanos y vamos a cantarle en lenguas para que se le maree el diablo y se le salga. Ahora que vomite. No. ¿Por qué? Dios no echa a los demonios así. ¿Cómo echa fuera Jesús los demonios? Con el poder de su palabra. Y Jesús dio una palabra. El demonio ha salido. Y no le quedó otra opción al diablo más que obedecer. Tus problemas no son más grandes que Dios. Se llame como se llame. Necesidad física, emocional, espiritual, no son más grandes que Dios y su palabra. Pero a veces es nuestra soberbia, nuestro egoísmo, el que nos aísla de Dios y su palabra. Esta mujer recibió la bendición. Dice el verso 30, y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. En Marcos. Gloria a Dios, amén. Ahora piensa, ¿te gustaría venir un día a la iglesia? Clamar, orar, y que cuando regresaras a tu casa, el problema hubiera acabado. Que ese hijo rebelde que se fue, regresara. Que ese esposo, esposa, hermano, papá o mamá inconverso, hubiera recibido el Señor. ¿Qué necesitas para que eso pase? Fe y humildad. Porque Dios tiene todo el poder. A Dios no es al que le falta algo. A los que nos falta es a nosotros. Si Dios no responde, no es porque en Él esté el problema. Es porque el cirovenicio que está cerca solo está gritando y aún no clama. Porque aún no se da cuenta que lo único que tiene y lo único que necesita es a Jesús. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos de esta mañana quieren poner en práctica su fe y su humildad? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Ponte de pie, por favor, por un momento. Y hagamos un ejercicio de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. Cristo es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente. A Él no le falta nada. Es omnipresente, está en este lugar. Es omnipotente, puede responder cualquier oración. Es omnisciente. Sabe lo que tú sientes, sabe lo que tú piensas, sabe lo que te preocupa, lo que te aflige. Y sabe cómo está tu corazón esta mañana. Y si Cristo está aquí y sabe todo de ti y tiene todo el poder para responder, ahora el tema es tuyo. ¿Cómo estás esta mañana aquí? ¿Estás como los discípulos que quieren silencio y entretenimiento, irse a descansar, y por eso querían que se callara? ¿O estás como esa mujer que has escuchado de Jesús y sabes que es el único que te puede responder? Que conoces tu condición. Eres pecador y pecadora, y que los problemas que atraviesas son tu responsabilidad. Tus malas decisiones, tu falta de oración, tu falta de fe, tu impaciencia, tu enojo, tus argumentos, tu orgullo te tienen ahí. Y lo peor, mi amado y mi amada, tus errores no te tienen a ti solo en donde estás. Han dañado a tu familia. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir con humildad y fe a los pies de Jesús? ¿O lo vas a seguir dejando para después? ¿Por qué no empiezas a hablar con Dios? Y reconoces tus pecados, tus errores, y le pides que te perdone y que te ayude. Tal vez fuiste un padre ausente y irresponsable. Tus hijos están lejos de Dios. Tal vez quisiste amarlos tanto que los malcriaste. Hoy están perdidos. Esta mujer clamó por su hija, para que Dios la librara del poder del diablo. Tus padres, tus hermanos, ¿dónde están? ¿Has sido un buen testimonio para ellos? ¿O tu religiosidad los vacunó contra el Evangelio? ¿Tus finanzas están en orden? ¿Vives de acuerdo a tu realidad, aceptando lo que Dios te da? ¿No quieres aparentar y te has endeudado por gastar más de lo que ganas? ¿Qué es eso que te aflige esta mañana? Lo que sea, una sola palabra de Dios basta para transformar nuestras circunstancias. Habla con Dios, derrama ahí tu corazón. Solo es tú y Él. Te importan los discípulos que piden que te calles. Tú habla con Dios. Que el mundo, los prejuicios, no importen. Hoy es el día que Dios planeó para encontrarse contigo.
para escuchar tu oración. Porque Cristo siempre tiene una respuesta. Amado Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Reconocemos que es nuestro pecado, nuestra necedad y negligencia, nuestras malas decisiones que nos tienen hoy inmersos en estos problemas. Nuestra necedad de querer controlarlo todo, de que las cosas sean en nuestro tiempo y a nuestra manera. Nuestra soberbia de sentirnos mejores que los demás, de exigir, de pelear. Nuestra pereza de no buscar en tu palabra y no orar, de querer todo express e instantáneo. Somos simples pecadores que, apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Estamos perdidos sin ti. Somos como perrillos mendigando. Pero tú, Dios, tú tienes todo. Tú eres digno. Tú eres santo. Tú eres misericordioso. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de nuestra condición y perdona nuestros pecados. Y deshaz las obras que el diablo ha hecho en nuestra vida. La amargura, la frustración, la tristeza, la apatía, la tibieza espiritual, la doble vida. Ten misericordia de nuestros familiares que aún no te conocen. Dios, yo te pido por ellos, que te puedan conocer, que deshagas cualquier obra que el diablo ha hecho en su mente y en su corazón, que los tenía cautivos. Hoy manda, Señor, que toda obra del diablo salga. Tu reino se manifieste en nuestra vida, en nuestra casa. Una migaja incluso sería suficiente, porque tú siempre das mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar. Hoy te ruego por la vida de estos mis hermanos y hermanas, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú sabes con qué luchan, qué les preocupa y qué les aflige. Que tú puedas responder su oración y en ellos poner una fe genuina, acompañada de esa mansedumbre y humildad, esa fe que te agrada, esa fe que nos permite recibir tu respuesta. Para ti nada es imposible. Tú eres Rey y Señor, y aún el diablo obedece tu palabra. ¿Quién puede resistir tus mandatos? ¿Quién puede resistir lo que tú ordenas, Señor? Padre, que tu palabra sea establecida en el corazón de cada uno de ellos y haga carne, que no pierdan de vista esto, que si es necesario insistir y persistir, como esta mujer sirofenicia, lo hagamos. Y cuando parece que guarda silencio, no nos cansemos de insistir y sigamos clamando, llorando y buscando hasta que tengamos tu respuesta. Como Jacob, que dijo: no te soltaré si no me bendices. Podemos tener esa fe y esa humildad de saber que necesitamos de ti y que fuera de ti no está la respuesta, pero que si persistimos, si permanecemos fieles, tú nos darás la corona de la vida, Señor. Hoy bendícelos, Señor. Guárdalos y protégelos. Bendice esta tu iglesia. Que tu presencia esté con nosotros. Nos permitas tener nuestra fe puesta en ti, Señor. Que nada nos aparte de ti, de tu palabra y de tu verdad.
y que nuestras oraciones no sean solo cuando tenemos problemas, que sean constantes para adorarte, para reconocerte como el Rey y el Señor de nuestra vida, nuestro único y suficiente Salvador, Rey de reyes y Señor de los señores. Y recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Y amén.